la palabra ahora sí. Abra su Biblia en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Quédese tranquilo que no le voy a hablar del diezmo. Porque si alguno abre la Biblia en el libro de Malaquías, ¿usted qué piensa en el diezmo? Pero la Biblia habla de mucho más que del diezmo en Malaquías, ¿eh? Malaquías capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Malaquías. Dice el versículo 1 y el versículo 2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Y si quiere leer conmigo el versículo 3, dice también, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Gloria a Dios. Lo que más quiero resaltar de estos textos que he leído es lo que tiene que ver con el versículo 2, donde habla de que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Siempre se nos habla, cuando se nos habla de fuego, se nos habla de que el fuego consume todo, que el fuego purifica. Es más, ahora vamos a leer unos textos en el libro de Proverbios donde se nos habla de lo que hace el fuego. Pero tengan en claro que el Señor Jesús, cuando está por partir a la presencia de Dios, cuando está por ascender al cielo, Él da mandato a sus discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y esa promesa del Padre era la persona del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos e iba a llenarlos a ellos de fuego y de poder. Un fuego que iba a consumir cosas que nos sirven, pero también un fuego que se iba a ir avivando al paso del tiempo y que se iba a ir contagiando de una persona a otra a lo largo del tiempo y aún hasta llegar a nuestros días. A pesar de que la historia contemporánea nos muestra que hubo tiempos en los cuales el Espíritu Santo de Dios estuvo como relegado, como apagado en la historia de la humanidad, siempre hubo gente que supo alentar ese fuego del Espíritu Santo y darle vida al fuego del Espíritu Santo y hacer que ese fuego del Espíritu de Dios se mantenga vivo y latente. Ahora, acompáñenme al libro de Proverbios, en el capítulo 17, Proverbios capítulo 17, donde dice el versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El crisol es un lugar de fuego, la hornaza es lo mismo, es para purificar los metales. Ustedes saben que el oro es uno de los metales más maleables que existe. Muchos usan, en la electrónica se usa el oro porque no ofrece resistencia al paso de la corriente. Eso lo sé desde la escuela secundaria. Entonces, no ofrece resistencia, entonces se usa el oro. 1 gramo de oro, tengo entendido que lo pueden llegar a estirar, no sé si estoy exagerando, pero es impresionante lo que se puede estirar 1 gramo de oro cuando está bien purificado, cuando está bien trabajado. Pero aquí la Escritura nos habla de que el crisol
prueba la plata, es para la plata, y la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. Aquí dice que el mensajero es como el fuego que purifica los metales, y es como el jabón que saca lo sucio. ¿Sí? Lo que leímos en el libro de Malaquías nos habla de que es como el jabón que saca lo sucio. El fuego purificador, podemos entender que llegó aquel día de Pentecostés cuando estaban esos 120 reunidos. Dice la Escritura que ellos estaban unánimes juntos. No solamente estaban juntos, sino que también estaban unánimes. Una sola alma, un solo pensamiento, un solo deseo. Eso era lo que ellos tenían. Querían recibir la presencia del Espíritu Santo, aquella promesa que les había dicho el Señor, que había sido dada por el Padre. Y entonces, dice la Escritura, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es un regalo que vino de Dios. Y la verdad es que Dios eligió que fuese de esta manera que podamos entender que una persona había sido llena del Espíritu Santo. Él podría haber hecho que se nos muevan las orejas, o que empezáramos a temblar, o que empezáramos a reír. Y temblar y reír son cosas que pasan, pero aún así no es una evidencia clara de una llenura del Espíritu Santo. La muestra de la llenura del Espíritu de Dios es cuando mi lengua es tomada por el Espíritu Santo y yo comienzo a hablar en un idioma que no lo aprendí nunca, que nunca supe hablarlo, sino que es dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Así que me parecía que no andaba el micrófono. Es una cosa, entonces, es un regalo que viene de Dios, que viene del cielo. Y es como dice la Escritura misma, fuego purificador sobre cada uno de nosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. No se distraiga. Vea Mateo capítulo 3 conmigo. Versículo 11. Mateo capítulo 3. Quien está hablando es Juan el Bautista. Y dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. En Espíritu Santo y fuego. Y en el libro de Malaquías, donde comenzamos leyendo, dice que venía un mensajero y luego de ese mensajero iba a venir aquel que llenara el templo. Súbitamente iba a venir al templo aquel que es poderoso, aquel que bautiza con fuego. Esta es la venida de Juan el Bautista. Está profetizada aquí la palabra de Dios que iba a venir aquel que abriera el camino para que llegara detrás de él el Mesías. ¿Quién sos vos? ¿Sos el Mesías?, le preguntaron, y él dijo, no, yo soy una voz en el desierto. Yo soy una voz que clama, una voz que está abriendo el camino para que llegue el deseado de las naciones, que es Jesucristo. Y tras la venida de Juan el Bautista, entonces llega el Señor Jesús. Y Juan el Bautista, llegado a cierto momento, dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Sí? Esto es necesario que suceda. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Y yo quiero que usted vea Santiago capítulo 4.
Mire lo que dice del versículo 3 al versículo 5. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien, aquí vamos a ver, dice Santiago que no emparentemos con el mundo, que no emparentemos con el mundo. Y después de decirnos esto, nos advierte cuánto Él nos ama. A lo mejor usted tiene amigos que no conocen a Cristo. Y está bien, porque no es esa la clase de amistad a la cual está hablando, de la cual está hablando la Escritura. Por eso Dios le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Está? Ahí es donde yo no debo emparentar con ellos. Yo tengo amigos que no conocen a Dios, que son compañeros de trabajo y los considero amigos míos. Hay uno que lo conozco hace 20 años y somos amigos. Y él escucha los mensajes y él por ahí me manda alguna cosa que tiene que ver con Dios. Todavía no ha llegado a los pies de Cristo, pero estoy esperando que él llegue a los pies de Jesús. Otro ya estuvo en los pies de Cristo, ahora está medio apartado, pero yo digo, ¿cómo anda la ovejita negra perdida? Cariñosamente, y él se ríe, pero ya va a volver al Señor. Los considero amigos míos porque paso muchas horas con ellos a la semana, pero mi corazón está con el Señor. O sea, yo no puedo permitir que la manera de pensar de ellos pase a ser mi manera de pensar. Usted no puede permitir, por ejemplo, digo yo, cuando se habla de yugo desigual. A veces se malinterpreta lo del yugo desigual y le explico por qué. Supongamos que alguien es creyente. Yo he escuchado de un pastor decir que no podía la chica ir a la otra iglesia porque se iba a poner de novio con un chico de otra congregación y eso era un yugo desigual. Pero eso no es un yugo desigual porque estamos hablando de dos personas que son cristianas. Gracias a Dios que fue a buscar novio o novia a otra iglesia cristiana y no a un boliche, ¿entiende? La persona que dice, no, pero yo ya lo voy a traer a los pies de Cristo, ya la voy a traer a los pies de Cristo. ¿Sabe cuánto cuesta eso? ¿Cuánto hay que remar para lograr eso? ¿Cuánto hay que...? A veces nunca llega. Emparentar sociedades. Sí, me puse de socio con una persona, es buena, es buena, hasta que se pone muy mala. Hasta que se lleva todo. Entonces, nos advierte la palabra de Dios de no tener ese tipo de amistad con el mundo. Aún en nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Estábamos escuchando al comenzar la reunión, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios, a los que el Señor ha llamado porque los ama. Hay un propósito detrás de eso. Entonces nos advierte que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Dice entonces, al terminar este texto que leímos, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Nos anhela celosamente. Los celos de Dios no son los celos del hombre. Los celos del hombre son destructivos, son dañinos, hacen daño, lastiman, hieren, destruyen. Cuando una persona es celosa, no puede vivir en paz porque tiene falta de autoestima, entonces piensa que, y bueno, pero no me va a querer toda la vida. O tiene celos de lo que sea, a veces se generan celos entre hermanos, celos entre familiares.
envidias que tienen que ver con que, ¡ay, mirá, compró un auto nuevo! Y yo, y bueno, ahorrá. Y bueno, metete en un plan, no sé. Pero a veces pasa eso, ¿me entienden? Que celos por lo que el otro tiene, celos por las cosas que le pasan al otro. Y eso es dañino, eso hace mucho mal, eso provoca dolor, eso provoca muchos conflictos, los celos. Ahora, él dice que nosotros no debemos emparentar con el mundo, sino que la Biblia dice aquí que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Los celos de Dios son celos que hacen bien, porque Él nos quiere para Él. Hay un texto, creo que dice Pablo, que yo los celo con celo de Dios. Él está hablando de que mi interés por ustedes no es mezquino, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su relación personal con Dios. Y yo lo que quiero es que su relación personal con Dios sea de la mejor manera. Entonces él está hablando de eso, de ese celo que viene de Dios. ¿Vieron cuando alguno dice, me agarró la ira santa? Y bueno, sáquele lo de santa. Si es ira, qué sé yo. El celo es ese celo de Dios. El celo que nos habla de un Dios que nos ama por encima de todo y pretende en nosotros lograr una transformación. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Dice el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él va a hacer una obra nueva en nosotros. Él va a cambiarnos desde nuestro interior. El Espíritu de Dios que vive en nosotros y mora en nosotros desde nuestro interior irá cambiando y transformando nuestro ser para que seamos a la imagen de aquel que nos ha llamado a ser parte de su pueblo. ¿A dónde encontró Elías la presencia del Espíritu Santo? Elías encontró la presencia del Espíritu Santo en el monte, en el medio del desierto. Usted sabe que él había tenido una gran victoria sobre los profetas de Baal. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, él los había pasado a degüello a todos, porque eran falsos profetas, mentirosos. Y Dios descendió con fuego sobre aquel holocausto y lo consumió todo. Y la gente volvió su corazón a Dios. Y Elías tuvo una victoria tremenda, pero una mujer llamada Jezabel le mandó una carta. Y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas vos no estás como uno de estos 850 profetas, o sea, sin cabeza, te voy a cortar la cabeza. Y dice que Elías huyó. Elías huyó. Ahora pregunto, si Dios le había dado una victoria tan grande sobre 850 personas, ¿no podría haberle dado una victoria grande sobre esta mujer también? Sin embargo, el miedo lo paralizó y él comenzó a huir de ese lugar donde estaba y se fue y se echó y vino un ángel y le dijo, levántate, tomá y comé, porque se quedó dormido. Y le dio una jarra y le dio una torta y volvió a dormirse y otra vez y dijo, caminá 40 días hasta el monte de Dios. Y allí en el monte de Dios, él encontró la presencia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 4.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué tenía ganas de hacer? De morirse. ¿Era el plan de Dios que se muriera? Mira, hermano, hasta el día de hoy Elías no murió, porque fue traspuesto. Él no vio la muerte. Hasta el día de hoy él no murió. Pero él dijo: basta ya, Dios, quítame la vida. Mire si Dios nos contesta todas las oraciones que nosotros a veces hacemos. Versículo 5. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí él encuentra la presencia de Dios. El desierto es un lugar de muerte. El desierto es un lugar donde nadie descubre nada. Un árbol, un fruto, parece que nada hay. No hay plantas que den sombra, no hay fruto para comer. El desierto es una inmensidad seca, una inmensidad donde no hay nada. Pero en ese lugar nos quedan dos opciones: o dejarnos morir o levantar nuestra mirada al cielo para ver a Dios, para encontrarnos con Él. Me gustó mucho esta canción que cantamos hoy, hacía mucho que no la escuchaba, donde habla de que yo quiero ir a tu habitación, al lugar donde yo tengo intimidad con vos, donde mi corazón es cambiado por tu presencia. Qué preciosas palabras. Es el lugar a donde yo soy transformado por su maravilloso poder. En el desierto somos obligados a sumergirnos en nuestro hombre interior y encontrar aquellas cosas que sabemos que no están bien y que necesitamos que Dios arregle. Quiero leerles un texto del libro de Oseas, pero no lo busque. Dice así: por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Por eso ahora voy a seducirla, dice Dios, voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Aleluya. ¿Sabes que no siempre que estás en el desierto es para morir? Es para que puedas escuchar esta voz que te habla con ternura de Dios y transformar tu corazón. Me gusta porque es un texto precioso. Dice: le cerraré el paso con espinos. ¿No te parece a veces que parece que querés ir por un lado y Dios te dice que no? Entendés que no es por ahí. Pero sí, Señor, yo no, aquí no. Y se cierra el camino con espinos. Es como que Dios dice: no quiero que vayas por ahí. Quiero que tomes otro rumbo. Es la manera de Dios llevarte a ese lugar donde Él quiere hablarte al corazón. Algunos dicen que por causa de no escuchar la voz de Dios, algunas veces Dios permite que pasen ciertas cosas como para que te calmes, te sientes y puedas escuchar con claridad la voz de Dios. Levántate y come, porque largo camino te resta, le dijo el Señor al profeta. Dios no lo reprende, Dios le da de esta manera los primeros pasos para restablecer la fe en el profeta, para restablecer su ánimo que está desalentado. No lo reprende, sino que dice la Escritura que Él no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea.
¿Vio cuando usted prende una velita y no a ningún santo, sino porque se cortó la luz? Y usted la sopla y agarra y después hace... porque queda echando olor y usted dice, no me gusta ese olor. ¿Sí? Eso es apagar el pábilo que humea. Lo que está a punto de apagarse, Él lo va a reavivar. Él lo va a hacer arder nuevamente. El corazón va a arder nuevamente con la presencia de Dios. Aleluya. Bienaventurado es el hombre que en un desierto tan grande entiende el lenguaje de Dios, que no se deja amargar por las aflicciones de la vida, que no se rebela contra Dios, porque a veces pasa que por causa de las situaciones que vivimos nos rebelamos contra Dios. Bienaventurado es aquel que mira hacia arriba y mira a la presencia de Dios y dice, mi única salida y la única que yo quiero es la salida que me da Dios. Quiero leer Deuteronomio capítulo 8 y veamos aquí cuál fue la razón por la cual Dios llevó al desierto al pueblo. Deuteronomio capítulo 8. Mire lo que dice, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios no necesita saber lo que hay en mi corazón. Soy yo el que necesita saber lo que hay en mi corazón. Porque Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Eso dice en el Evangelio de Juan. Porque Él conoce el corazón de los hombres y sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Entonces, Dios no necesita a ver cómo te comportás, a ver qué haces, sino que Él provoca determinadas cosas a mi alrededor por este propósito, para afligirme, probarme, para que yo sepa lo que hay en mi corazón. Y dice si habías de guardar o no sus mandamientos. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Usted sabe, recuerda eso, Él fue bautizado por Juan en las aguas y luego que Él es bautizado, que el Espíritu de Dios desciende sobre Él como paloma, Él es llevado por el Espíritu al desierto 40 días. Y allí es probado y allí es tentado. Y dice la palabra que con la palabra Él venció a Satanás. Con la palabra venció a Satanás. Y dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Y vinieron ángeles y lo servían. Lo dejó por un tiempo. Ahora dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero cuando sale del desierto dice que Él salió en el poder del Espíritu. El desierto lo empoderó a Jesucristo, porque además de ser probado en su ser, Él venció a Satanás con la palabra. Aleluya. Entonces Él volvió en el poder del Espíritu de Dios. Pedro tuvo que confesar desde lo más profundo de su corazón su amor por Jesús. Usted sabe que Pedro lo negó. Cuando él parecía que estaba enfilándose para un montón de otras cosas, él negó a Jesús. Lo negó 3 veces. Y 3 veces tuvo que volver a confesar su amor por Jesús. Y luego el Señor le dice, ahora cuando vos sos joven te ceñís y vas a donde quieras, pero cuando seas viejo otro te va a ceñir. Dice la Escritura dándole a entender con qué muerte iba a glorificar al Señor. La historia nos narra que Pedro fue crucificado como Jesús, pero él no se consideró digno de morir como Jesús, cabeza arriba, sino que fue cabeza abajo. Y así fue como él fue martirizado y glorificó a Jesús.
Pero para llegar a eso pasó un largo camino de servicio a Dios. Pero tuvo que entender que él amaba a Dios y tuvo que confesarlo. Es más, usted lo va a ver que pasa el tiempo y Pedro vuelve a caer en la hipocresía. Porque Pablo, que varios años después se convierte, dice, cuando yo lo vi a Pedro tuve que enfrentarlo cara a cara. Porque él primero se juntaba con los de la circuncisión, con los judíos, y después cuando vinieron los otros, no, él ya no, perdón, con los gentiles. Y después ya cuando vinieron los de la circuncisión, o sea, los judíos, ya, no, yo ya con ellos no me junto. Entonces Pablo lo enfrentó cara a cara y le dijo, vos sos un hipócrita, porque te estás comportando mal, porque antes te juntabas con ellos, que son nuestros hermanos, y ahora no. O sea, vemos que él vuelve a caer, que vemos también que el proceso de crecimiento de una persona no es de un día para el otro, es que vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos madurando a medida que va pasando el tiempo. No es algo que sucede de un día para el otro. Es cierto que hay algunos que maduran más rápido que otros. Es cierto que algunos crecen más rápido que otros. Pero es un continuo madurar que debemos tener en Cristo, en conocerlo a Él. Es muy probable que cuando estaban en el aposento alto, por compartir la cena del Señor, y Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, es muy probable que Pedro haya pensado, yo Señor, conmigo la pegaste, conmigo la pegaste. A mí sí que me llamaste y te fue bien, ¿no? Sin embargo, lo tenemos poquito tiempo después negándolo al Señor. Es realmente en Él en quien tenemos que confiar. Es Él el dueño del fuego del Espíritu. El Señor Jesucristo tiene que ser el Señor de tu mente, tiene que ser el Señor de tus pensamientos, tiene que ser el Señor de tu corazón y tiene que ser el Señor de tu voluntad. Es la única manera en la cual Jesús va a poder ser Señor de tu vida. Amén. El fuego del Espíritu es algo que nosotros debemos anhelar. Mis amados, yo los invito a que tengan cada uno de ustedes un tiempo en la presencia de Dios donde busquen la llenura del Espíritu Santo. No tengan temor. Porque la Biblia dice que si sus padres siendo malos y ustedes le piden un pescado, no le van a dar un escorpión. Y si le piden un huevo, no le van a dar una piedra. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Pero saben que yo a veces veo que como que, bueno, sí, el Espíritu Santo no le damos tanta importancia como debe ser. Y sin embargo, Él es el único que trae a nuestra vida la presencia del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el único que, viviendo en nosotros, nos puede traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el único que puede traer a nuestra vida autoridad. Es el único que nos puede llenar, porque el Padre y el Hijo están sentados en el trono. El Padre está sentado en el trono y el Hijo está sentado a la diestra del poder de Dios y con nosotros está el Espíritu Santo. Él sí puede llenarnos. Él es el que hace todas las obras. Él es el que hace todas las cosas. Hablando un día con alguien decía, si Dios te usa, gloria a Dios, qué bueno. Pero nunca te olvides que la fuente de poder es Él y no vos. Porque los hombres tenemos la tendencia de olvidarnos enseguida de dónde hemos sido sacados. ¿Sí? Deja que el Espíritu de Dios te llene. No tengas miedo a la persona, porque es una persona, a la persona más maravillosa que existe. No tengas miedo. Él no va a permitir que nada te pase. Él te va a llenar con su presencia. Solo es necesario creerlo. Amén. Solo es necesario creerlo. Estemos de pie, por favor.